En gran parte del mundo occidental, hoy 9 de mayo, es un día que pasa prácticamente desapercibido. No es una casualidad. Aquí no hay nada que recordar, no hay mucho que memorar. ¿Por qué? Porque recordar la caída del nazismo es también reconocer el papel clave que jugó la Unión Soviética en este conflicto. Y no es momento de darle gloria a Rusia para el mundo occidental. No es momento de hacer reconocimientos de este tipo para muchos gobiernos porque resulta incómodo. La razón es clara. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas, incluyendo a Estados Unidos, a Reino Unido, también por supuesto a la Unión Soviética, se unieron y lucharon juntas contra la Alemania nazi. Pero después de que terminó este conflicto, las tensiones entre estos aliados se dispararon mucho. Surgió la Guerra Fría, se enfrentó la Unión Soviética contra Estados Unidos, concretamente en una lucha que era sobre todo ideológica, que duraría más de 40 años. Y durante este tiempo, la retórica antisoviética dominó el discurso político en muchos países occidentales, iba ganando mucha influencia, minimizando el papel crucial de la URSS que desempeñó la derrota del nazismo. La realidad, amigos, es que la Unión Soviética soportó la peor parte del conflicto en el frente oriental, sacrificó millones de vidas rusas, gastaron cantidades astronómicas de recursos en el esfuerzo bélico, el 80% de las pérdidas militares alemanas, de hecho, ocurrieron en el frente oriental, donde el ejército rojo de la URSS luchó en condiciones brutales. Y la batalla de Stalingrado, de hecho, y es yo creo que el mejor ejemplo, fue un punto de inflexión crucial que marcó el inicio del retroceso alemán. Pero hoy resulta que a pesar de que muchos historiadores coinciden en que esta fue una de las grandes contribuciones más importantes para el resultado final de la guerra, ese reconocimiento no solamente ha sido subestimado, sino que está prohibido hoy, en lugares como Alemania, hacer cualquier referencia o celebración a la Unión Soviética o al Día de la Victoria. Después de que terminó esta guerra, muchos líderes occidentales, sobre todo, han preferido enfocarse en sus propias contribuciones, enmarcar el conflicto en términos que sirven para reforzar más bien una postura política durante los tiempos de la Guerra Fría, y se ha minimizado, esa es la realidad, el sacrificio que en su momento tuvo en su papel en la historia soviética, y se comenzó a construir esta narrativa que ha enfatizado más las contribuciones de las fuerzas aliadas occidentales que el hecho de que la URSS fuera quien derribara el 80% de las defensas alemanas. Y esto dejó a muchos con una comprensión muy parcializada de la historia, sobre todo muy limitada de cómo se logró la victoria en Europa durante la Alemania nazi. Algunas celebraciones como el Día de la Liberación en Europa, por ejemplo, o el Día del Recuerdo en Estados Unidos, hoy tienden a centrarse más en cómo algunos soldados aliados que liberaron a Francia y a otros países europeos tuvieron algunas victorias pequeñas. Pero curiosamente en estos eventos nunca se menciona la prominencia de la victoria soviética sobre el 80% de las fuerzas alemanas. Reconocer plenamente ese error significaría, claro, cuestionar la narrativa que se nos ha vendido durante mucho tiempo sobre la participación de Occidente en este conflicto. Y ese es un tema delicado que no le conviene a Occidente porque implicaría aceptar que si en el mundo hubo una región que venció a Napoleón y también venció a la Alemania nazi, esa parte del mundo, Alba, fue la Unión Soviética, hoy Rusia. Claro, y de esta parte del mundo obviamente no se reconoce porque yo hace poco, honestamente, me vengo enterando del 9 de mayo, del Día de la Victoria en Rusia, y he empezado a notar los desfiles. No se nos... a mí en la historia de México, cuando se hablaba de las guerras, nunca se nos dijo de esta celebración. Jamás. No estaban los libros de texto de educación pública. No. Está borrada de la parte de este lado del charco, esa parte de la historia. Tampoco sabía, para ser justos, que en Canadá se festejaba el 11 de noviembre como Día de los Caídos, de los veteranos, que me imagino que obviamente aquí en Canadá no hacen tanto desfile ni nada, pero decía un amigo, y se me fue tu comentario, amigo, que su esposa es rusa y que lloraron en el desfile porque su abuelo se fue de voluntario, gracias a Dios volvió, pero el papá de su suegra el papá de su suegra, o sea, el abuelo de su esposa, desafortunadamente murió en la guerra. Y hay muchas familias
Ahí obviamente es un desfile muy emotivo para muchas familias, sobre todo para los nietos o para los hijos de los héroes de esa guerra. Es un desfile muy emotivo, tal y como es aquí el 11 de noviembre, que es un evento muy emotivo. Nosotros vivimos en un pueblo que está muy cerca de una base militar, entonces aquí hay muchas familias de héroes de guerra. El 11 de noviembre es un día muy especial aquí en el pueblo porque hay muchísimas familias de héroes de guerra. Entonces es un día muy simbólico, es un día muy, muy especial aquí en Canadá, principalmente en el pueblo. Entonces, más o menos como que logro entender, obviamente para allá es un festejo muy grande, el sentimiento de algunas de las familias de los héroes de guerra. Es como un sentimiento de tristeza porque obviamente perdieron a su ser querido, pero pues también un orgullo, sobre todo ver que su país, que su gobierno haga un desfile tan bonito y que año con año se conmemore a esos grandes héroes, que no se queden en el olvido, aunque la otra parte del mundo como que haga caso omiso de esos grandes héroes. Y si te fijas, Alba, digo, yo no quiero, no se trata de retorcer la historia, pero algo que nadie puede negar es que los grandes ganadores, a ver, los héroes de la Primera Guerra Mundial fueron Reino Unido, Francia, básicamente. Reino Unido salió librado como una potencia dominante. Francia recuperó mucho territorio. Estados Unidos, si te acuerdas, en la Primera Guerra Mundial llegó tarde. Uh-huh. Y eso llegó porque ni se iba a meter. Llegó tarde por el famoso, si te acuerdas, telegrama Zimmermann, que curiosamente Alemania le manda a México, lo interceptan y entonces descubren que Alemania le estaba haciendo una propuesta a México de apoyar con, de alguna manera, tropas, armamento, qué sé yo, si se decidía invadir Estados Unidos para que recuperara el terreno que había perdido a manos de Estados Unidos. Entonces le dijo, oye, pues todos estamos en guerra, ¿por qué no le entras al mame? Y nosotros te ayudamos, te mandamos armas y pues te metes en guerra con Estados Unidos y mira, te ayudamos a que te recuperes todo lo que te han quitado. Uh-huh. Carranza, cuando recibe ese telegrama, por cierto, se niega a hacerlo, pero ya era demasiado tarde porque ya lo había interceptado Estados Unidos. Se dan cuenta de esto e intervienen porque dice, jajaja, yo no me estaba metiendo, pero ahí vas. Ahora sí ya me vienes a ahora sí me acá vienes a patear el pesebre, ahí te voy. Y entró a Estados Unidos. Su papel fue determinante, pero hay que decirlo, entró tarde. Claro. Y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, adivina qué, volvió a llegar tarde a la mesa. ¿Por qué? Pues evidentemente, si tú te fijas, la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939, pero Estados Unidos no se une sino hasta 1941, 2 años después. Básicamente por el aislacionismo, por la opinión pública, pero sobre todo por el ataque a Pearl Harbor, podríamos decirlo. Es decir, no se trata de quitar el papel y el honor que merecen todos los veteranos de guerra, todos en general, jugaron un papel importante para que estas guerras se terminaran. Pero restarle importancia a uno solamente porque queremos vender una propaganda y sobre todo porque se trata, como lo decíamos hace rato, de una guerra ideológica, Alba. Claro. De que no quieren que vuelva a ocurrir lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que la URSS comenzó a ganar mucho terreno y sobre todo en materia de ideología, la ideología de la URSS comenzó a propagarse muchísimo en el mundo. ¿Qué pasó en Chile, por ejemplo? En Chile la CIA intervino con Pinochet precisamente, claro, y sucedieron cosas terribles. En Argentina también, hasta el día de hoy, en Latinoamérica. ¿Cuántos desaparecidos no hay? Hasta la fecha. Hasta la fecha. O sea, personas que se las tragó la tierra, desaparecieron de la faz de la tierra, no los encuentran por ningún lado. ¿Cuántos niños no hay también que se los robaron y no se sabe nada de ellos? Está un colectivo de abuelas que están buscando a sus nietos, que no los encuentran, que no saben dónde están. Están utilizando la inteligencia artificial para tratar como que de poner unos rostros a esos niños que se robaron, a ver si logra a alguien viendo el rostro. Oye, como que tú te pareces, tu historia no será parecida, a ver si encuentran a los niños. O sea, hay muchas historias terribles. Sí, y en nosotros, Alba, como mexicanos, pocos lo sabemos, pero las grandes glorias de México, ¿sabes por qué ocurrieron? Por un presidente que simpatizaba con la URSS. Uh-huh. Hablamos de Lázaro Cárdenas del Río. Y por esto, porque simpatizaba con la Unión Soviética, porque tenía este tipo de ideales comunistas. ¿Sabes qué hizo Lázaro Cárdenas del Río? La reforma agraria, uh-huh, la expropiación petrolera
y muchas de las grandes cosas que nos dan soberanía en México. No quiero decir yo que vámonos a volcarnos al comunismo y a las épocas de la Unión Soviética. Lo que sí quiero decir es que Estados Unidos comenzó a ver esto como una terrible amenaza. Claro. Y comenzó a acercar cada vez más esto al punto que posteriormente hubo un presidente. Hace poco La Silla Rota hablaba de eso y nosotros mencionábamos este dato de cómo, de hecho no es uno, 2 presidentes fueron agentes secretos de la CIA, presidentes de México. López Trabajaron. Portillo. Sí, sí. El del 68, ¿se acuerdan que siempre El terrible 68. El terrible 68, que siempre lo recuerdo, porque vean el grado de manipulación que había antes de que hubieran las redes sociales, que han permitido, sí, que haya mucha desinformación, porque hay 2 caras, pero también otra información que no nos puedan ocultar. ¿Tú crees que la CIA no tuvo las manos metidas en el Pero 68? por Tiene supuesto. toda la huella de lo que pasó en Chile con Pinochet. Exacto, tiene la misma línea, Sí. tiene el mismito sello. En el 68 hubo una masacre de estudiantes en México. Entonces no había tantos medios de difusión, todos eran controlados por el gobierno de López Portillo, que era empleado de la CIA, y salió un conductor de noticias de una de las principales cadenas televisivas de México, Televisa, y mientras estaban asesinando a estudiantes, él dijo: hoy en la Ciudad de México fue un día soleado. Mucha gente en el país no sabía lo que estaba pasando y no supo hasta mucho tiempo después, porque por supuesto los medios lo cubrieron lo más que pudieron. Entonces, vean, los medios, pues ahora sí como los medios que Sí. están al servicio de los intereses de algunos gobiernos, pues van a cubrir. Pero se trataba de reprimir una terrible amenaza en ese momento, en el 68, de una proliferación de una ideología de izquierda. Ujú. Pues hoy las peores pesadillas se hicieron realidad porque la izquierda gobierna México. Y ¿saben qué? Para que deje de gobernar México va a estar difícil. Es el peor escenario que se hubieran imaginado. ¿Cómo terminamos de lo del Día de la Victoria en México? Porque tiene mucho que ver. Claro. Tiene mucho que ver, amigos, y es por qué nos venden una visión de la historia retorcida. Yo no quiero decir con esto, vámonos para Rusia, que es el mejor lugar del mundo, porque luego empiezan a decir en los comentarios. Solamente lo que quiero decir es que tenemos que tener una visión de la historia, de la evolución de los hechos como es, y darle su gloria a quien, sobre todo, el crédito, como siempre decimos, honor y gloria a quien se lo merece. millones de personas perdieron la vida para parar a ese monstruo. Exacto. Y lo lograron. Hay que reconocerlo. Claro, cada persona que estuvo en esa guerra es un héroe, y a todos por igual, sin importar el país que sea, se le tiene que dar su mérito y reconocerlo. No porque sean rusos tienen que quedar relegados y olvidados en la historia. No, son héroes. Es demasiado injusto. Exacto, son héroes, igual que son héroes los estadounidenses, los de todos los países. Son igual de importantes, igual de héroes los rusos que los estadounidenses. No se puede borrar esa parte de la historia y no se puede no agradecer su servicio. Y menos a la conveniencia. Claro. De lo que fue una guerra ideológica que prosiguió a eso, entre el capitalismo, el comunismo, por supuesto la amenaza al socialismo. Ya hablaremos de todo eso en otra ocasión. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.